Hola, queridos cuervos. En estas semanas estamos asistiendo a un evento teatral que se podría considerar único, y es que se representa tanto en Barcelona como en Madrid el musical Jesus Christ Superstar. Especial porque, como excepción, podemos disfrutarlo en inglés, tal como fue concebido, con la ayuda de subtítulos, eso sí, y contrariamente a lo que solemos ver habitualmente. Los musicales importados aquí suelen traducirse al castellano o al catalán y con ello, en mi opinión, y sin quitar mérito al trabajo de actores, directores y encargados de la adaptación, por muy buen trabajo que haga, se desvirtúa parte de sonoridad, rima o juegos de palabras. Esto, por supuesto, también aplica a subtítulos de películas o traducciones de libros. Siempre, si es posible, debería hacerse el esfuerzo de acudir al original para así intentar apreciar al máximo todos los detalles. Está muy bien y proporciona puestos de trabajo necesarios el hecho de que nos den todo hecho, pero eso también se me antoja una seña de identidad de nuestra sociedad. ¿Para qué me voy a esforzar en aprender o en escuchar inglés, francés o japonés en una peli, en el teatro o en un libro, si además de que no me entero de nada ya lo tengo traducido? Y pasaremos despacito y sin detenernos por encima de los terrenos musicales. En fin, si no lo hacéis normalmente, os animo a potenciar la curiosidad. Descubriréis todo un mundo y veréis cómo la gente se expresa muchas veces de maneras muy diferentes a las nuestras. Pero basta de perogrulladas. El musical que se presenta en Barcelona y Madrid cuenta con el montaje original de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, y para regocijo de los fans, con la impagable presencia de Ted Neely, el Jesucristo que actuó en la película de 1973 y que en aquel entonces nos maravillaba con su portentoso falsete y cambios de registro. Han pasado más de 40 años y lógicamente el bono de Ted no conserva la misma potencia, pero es admirable cómo todavía es capaz de administrar sus recursos y regalarnos algún pequeño contenido falsete marca de la casa. El resto del reparto es simplemente espectacular, respetando el montaje original incluso en el vestuario. Música en directo, con cuerdas, vientos y teclados incluidos y buen rollo garantizado, con Judas y Jesucristo paseando entre el público durante el Superstar y con un bis apoteósico que puso a todo el mundo no solo de pie, sino a bailar de la mano del elenco. Si tengo que poner un pero, por poner alguno y por ser muy puntilloso, los subtítulos. Para un pedazo de montaje como el que se puede disfrutar en esta gira, quien tradujo los textos al castellano se quedó descansado. Pero sigamos. La trama nos lleva al Israel ocupado por el Imperio Romano, donde contemplaremos la última etapa en la vida de Jesucristo como líder de un movimiento judío que ensalza el amor. Veremos sus dilemas humanos, sus sentimientos y su detención, juicio y muerte, principalmente a través de los ojos de uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el primero en tener serias dudas acerca de lo que están haciendo y quien acaba traicionando a su maestro. Y ahora un poco de historia. El señor Tim Rice, hoy en día Sir Tim Rice, recuerda cómo en el instituto pensaba que si alguna vez fuese pintor, escritor o escultor, le gustaría tratar el tema de Judas Iscariote. Su educación religiosa le había regalado la historia de Jesucristo, sus enseñanzas, pasión y muerte. Creía que Judas el traidor era un tipo desafortunado y reflexionaba convenciéndose de que la mayoría de gente en esa situación hace 2000 años hubiera reaccionado muy probablemente de la misma manera. Así que inmediatamente identificó la historia de Jesucristo desde el punto de vista de Judas como una aproximación muy interesante. Estamos en Inglaterra, en 1965, y Rice tiene 19 años. Está intentando abrirse camino en la música como cantante, para lo cual intenta enseñar a todo el que la quiera oír una cinta que ha grabado en un pequeño estudio por 5 libras. Resulta que un grupo decide grabar una de sus canciones. Rice lo considera un pequeño logro que le ayuda a pensar que ya ha dado el primer paso, a pesar de que su cinta no había tenido el éxito que esperaba. Se considera a partir de ese momento escritor de canciones. Con el single de su canción a cuestas, conoce a un agente, Desmond Elliot, a la sazón representante de un joven prometedor de 17 años llamado Andrew Lloyd Webber, a quien por supuesto le presenta. Y ahí surgió la magia. Lloyd Webber quería dedicarse a escribir para el teatro y Rice estaba obsesionado con el rock and roll. Esa mezcla explosiva iba a hacer que poco tiempo más tarde y por primera vez se llevase la música rock al teatro. Juntos escriben una pequeña pieza pensada para niños, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, que acaba distribuyéndose por un montón de escuelas inglesas. Esto les anima a pensar que se puede escribir sobre temas religiosos de una manera entretenida. Así que cuando entre el 68 y el 69 se ponen a buscar material para escribir, vuelven a la religión. Primero piensan en el rey David, pero inmediatamente Tim Rice sugiere la historia de su infancia, Judas Iscariote.
comienzan a componer las canciones con toda la intención de distribuir el producto a través de su agente como un show para ser representado en el teatro. Pero a nadie le interesaba, con una sola excepción, el señor Brian Brolly, que trabajaba para MCA Records. Dado que un disco podría ser el último recurso para su obra, Weber y Rice deciden aceptar la oferta, con la esperanza de que si el disco salía bien, podrían optar después al montaje teatral. Brolly les propone sacar primero un single. Si este funcionaba, grababan el resto. El tema elegido, por supuesto, fue el que da nombre al musical, Superstar, una palabra que estaba de moda entonces y que se convirtió en el emblema de toda la obra. Jesucristo como una estrella del rock. Resultó no solamente un éxito, sino que cambió por completo la manera de aproximarse al trabajo que tenían en mente los autores. Rice pensó que, dado que técnicamente se trataba de una ópera y que indudablemente la forma musical era el rock, debía promocionarse como una ópera rock. El término había sido acuñado por el gran Pete Townshend de The Who para Tommy, que se acababa de estrenar. Tim Rice no concibe la trama de una manera política o religiosa, sino humana, con un Jesús que tiene dudas, que no siempre se muestra agradable, sin entrar en si Jesús era Dios o no. Es Jesús, visto desde la perspectiva de Judas, quien no creía en la divinidad de Jesús. Lo veía como un hombre normal al que admiraba y al que acabaría traicionando al creer que ha perdido el control. Esta perspectiva, por supuesto, generó mucha polémica, incluso se llegó a tachar a la obra de antisemita. Por supuesto, esa no era ni mucho menos la intención de los creadores, más bien al contrario. Se trata de una historia judía sobre un gran líder judío. En la grabación del disco participó como Jesucristo Ian Gillan, que por entonces comenzaba con un grupito llamado Deep Purple. Tim Rice lo llamó después de verle cantar el tema Child in Time, y Gillan, tras quedar un par de veces para comentar y ensayar un poco con Rice y Weber, grabó toda su parte de estudio en unas 3 horas. María Magdalena surgió por casualidad. Al ir a un club a ver actuar a un cantante que estaban considerando para el papel de Pilato, Weber se queda asombrado con la telonera, una desconocida Yvonne Elliman. La cantante acabó participando en la grabación del álbum, en el primer montaje de Broadway y también en la película. El papel de Jesucristo en la peli recayó, como ya sabéis, en Ted Neely, el homenajeado en esta gira, quien curiosamente se había presentado en los castings de Broadway para el papel de Judas. Norman Jewison, el director, se lo propuso a Rice dado que Gillan por aquel entonces andaba muy liado con fechas de conciertos con Deep Purple, famosos ya en todo el mundo. El Judas del disco original, Murray Head, no repite tampoco en la película, ocupando de manera magistral su lugar el malogrado Carl Anderson, que se había quedado sin el papel en Broadway en favor de Ben Vereen, también actor de color. El hecho de que coincidiesen 2 actores negros interpretando a Judas dio pie al mito falso de que Superstar es una obra abiertamente racista, dado que Judas, el traidor, es interpretado por un actor de color. Pues no, el Judas del disco, igual que en otros cientos de montajes del musical alrededor del mundo, es blanco. Y si Carl Anderson interpreta a Judas en la película, es por méritos propios, por sus capacidades vocales, igual que Ben Vereen. Y si no lo ven claro, revisen la voz, revisen. Son decisiones que toman en última instancia los diferentes directores de cada montaje. Además, esto no lo digo yo, sino que lo ha confirmado el propio Tim Rice para todo aquel que ha querido escucharlo. Yvonne Elliman sí que repite como María Magdalena, en cambio, y repite también Barry Denen como Poncio Pilato. La peli es hija de su tiempo, con una estética abiertamente hippie en coreografías y vestuario. Una concepción muy distinta al primer guión presentado por Rice, que pensaba en una producción tipo Ben-Hur, con grandes medios y que se rechazó por ser demasiado cara. Se rodó principalmente en Israel y acabó estrenándose en 1973, en general con buenas críticas a pesar de la controversia generada. Con respecto al musical, contiene una canción más, cantada por Pedro y María Magdalena, y un par de líneas adicionales de Anás y Caifás. Tanto Ted Neely como Yvonne Elliman como Carl Anderson fueron nominados a los Globos de Oro. Un dato adicional para los fans freaks como yo, el director de fotografía fue Douglas Slocumb, un profesional como la copa de un pino a quien recordamos por las 3 primeras partes de Indiana Jones, entre otras. A modo de colofón, y de entre los cientos de montajes teatrales que ininterrumpidamente se han venido representando en todo el mundo, mencionaremos los 2 principales que se hicieron en España. El primero, por iniciativa personal del gran cantante Camilo Sesto. Este produjo la grabación del álbum primero y después su posterior gira en teatros españoles, problemas de censura incluidos. Contaba con Ángela Carrasco en el papel de María Magdalena y el amigo Teddy Bautista como Judas. El montaje fue dirigido por Jaime Azpilicueta y se estrenó en noviembre de 1975.
9 años más tarde se estrenaba un nuevo montaje con Pablo Abraira como Jesús y Estíbaliz, del dúo Sergio Estíbaliz, como María Magdalena. Y hasta aquí la revisión de algunos de los datos más relevantes al respecto de la creación del musical y la película. Espero de verdad que tengáis la oportunidad de poder disfrutar de Ted Neeley con un reparto y un espectáculo fantásticos en esta gira, o si no, por favor, haced el esfuerzo de recuperar la peli o alguno de los montajes teatrales en alguna de vuestras plataformas digitales habituales. De verdad merece la pena. Como siempre, espero vuestros likes y comentarios, suscribiros y compartid. Gracias, hasta la próxima. Adiós.